Bueno, bienvenidos. Esto es Encuentro con la Caja y hoy tenemos el placer de entrevistar a la doctora Susana Vaquero. ¿Cómo está, Susana? Muy bien, ¿vos? Bien. Bien. Bien, contentos de poder charlar en este nuevo programa de streaming y muchas gracias por recibirnos. No, el placer es mío. Sabés que a mí me gusta hablar de literatura y medicina, así que estamos bien. Susana Vaquero, ¿dónde nació? Yo nací en un pueblito al lado de Pehuajó que se llama Francisco Madero, pero me crié en La Pampa. Mirá vos. Hasta los 17 años viví en General Pico y a los 17 años me vine a estudiar medicina acá y ya me instalé acá. Sí. ¿Y te quedaste definitivo? Sí, 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 ya me quedé. Después con los años se vinieron mis padres también, todos mis hermanos se me han recibido acá, así que ya hice mi familia acá, así que ya vuelvo cada tanto a visitar mis compañeros nacionales. Si yo te pido que me regales tres fotos de tu infancia o tu adolescencia en La Pampa, ¿qué imágenes te vienen a la mente? De La Pampa me viene a la mente una cantera que había Ujú, donde hacíamos los picnic, que ujú. eran muy divertidos porque íbamos caminando y era la salida de la ciudad. Después, otra imagen era un lugar que se llamaba La Peña al Alero, donde se hacía folclore y Ujú. donde un tiempo vivió Violeta Parra. Mirá vos. Para nosotros era una vecina, no era Violeta Parra, digamos, una vecina que enseñaba tapices y eso, ¿viste? Y después otra imagen que tengo, que es la que es más actual, es yo cada vez que publico un libro, la ciudad me invita a presentarlo allá y entonces es como una fiesta, Te porque me enti- encuentro con un montón de gente conocida y bueno, y eso es muy placentero. ¿Qué ciudad de La Pampa estamos mencionando? A General Pico. General Pico, La Pampa, perfecto. Sí. Y si yo hoy te pregunto de dónde sos, ¿me decís de Pico o de La Plata? No, La Plata es la ciudad que habito. Yo la llamo así, la ciudad que habito. Ujú, Yo en realidad tengo como, y a veces escribo sobre las cuestiones del desarraigo, ujú. porque es muy difícil decir cuando uno ha vivido en distintos lugares y después termina en un lugar, decir exactamente de dónde es. Yo esta ciudad la llamo la ciudad que habito, participo de muchas cosas culturales de la ciudad y bueno, y mi familia de esta ciudad, toda mi historia está en esta ciudad, pero yo prefiero ponerla en el lugar del lugar que habito. Correcto. La Plata tiene esa particularidad de ser una ciudad universitaria y punto de llegada de un montón de gente que viene del Sí, interior, de distintos sí, sí, lugares y conforma esa sí. trama, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Tampoco me imagino irme, sé yo, podría irme, pero bastante cerca, no más de 60 kilómetros, Ujú, porque bueno, uno después va echando otro tipo de raíces, otros vínculos, desarrolla otras tareas. ujú. Bueno, Cuando llegó el momento de terminar el secundario, ¿cómo fue que surgió en la agenda de esa Susana adolescente irse a estudiar a La Plata? bueno, mira, en realidad esto que te voy a contar es particular. Ujú, Yo empecé a leer muy chiquita, como a los 4 años, por ahí, en épocas que no había guarderías, obviamente. Y como leía mucho, mis padres me habían asociado a la biblioteca del pueblo, así que yo a los 10 años falsificaba la firma de mi mamá y retiraba los libros de Freud. Y yo quería ser Freud. Entonces yo vine a estudiar medicina nada más que para ser psiquiatra. mirá vos. Siempre tuve claro que yo iba a ser psiquiatra y no había ninguna, viste que cuando vas cursando a veces te seducen materias, Sí. que vos decís, uy, qué lindo ojos, qué lindo rayo. No, a mí, viste, yo tenía firme, de hecho empecé a ir al hospital antes de recibirme. Mirá, Conseguí que increíble. me aceptara el doctor Córsico, que en ese momento estaba en una cátedra, como oyente, y yo iba y miraba, por supuesto que no me dejaban abrir la boca porque estaría en quinto año, por ahí,
pero yo siempre tuve claro que iba a ser psiquiatra, ya venía estudiando por fuera porque yo sabía cómo era la psiquiatría que quería hacer también, pero bueno, Hablamos yo de, nunca dudé, sí, sí, perdón, hablamos de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que en realidad es médico. es neurólogo. Claro, exacto. Es neurólogo, pero yo, viste, como yo sabía que el neurólogo decía, no, pero yo voy a ser psiquiatra como él, no descartaba que, bueno, que algo de neurología podía ser, eso no lo descartaba, de hecho me llevo bien con la neurología, digamos. Después a la inversa, con los años, y ya los últimos 15 años de mi profesión más o menos, que conformamos el servicio de psiquiatría de enlace, que era algo que acá en la Argentina no se usaba mucho, sí Algo los innovador. europeos, Ujú. este, como teníamos que interactuar con todas las especialidades y teníamos grandes discusiones a veces con cirugía o con clínica para modificar el discurso médico ante el paciente, me tuve que poner a leer toda clínica, toda cirugía, o sea que cuando dejé de ejercer podía haber sido clínica, te digo, porque yo sabía un montón, había recuperado un montón de cosas de respiratorio, de digestivo, que bueno, con la psiquiatría vos te vas alejando un poco, ¿viste? Entiendo. Susana, en aquel momento la presencia femenina en la facultad no era lo que es hoy. No En la es, no, psiquiatría, bueno, pero te la voy a formular en dos sí. partes esta pregunta. En la facultad, en tu época, mayoría varones. Mayoría varones, sí, sí, sí. Y principalmente mayoría de jefes de trabajos prácticos varones, Mira, también, sí. y hacerte paso en ese momento, en esa facultad, ¿te puso en dudas o siempre tuviste clara la convicción de seguir hasta el final? No, 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 nada me ponía en duda, no, 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 no. Bien, y al No, momento, no, no. De hecho, yo tenía todo un grupo de mis compañeros de estudio que siguen siendo mis amigos actualmente, eran todos del interior. Entonces, también eso, hay como una cuestión de, eh, que no sé cómo encasillarlo, de que la gente del interior nos sostenemos de otra manera también. la red vincular del Claro, interior es diferente. exacto, porque vivíamos en pensiones de mala muerte, porque el que tenía plata compartía la plata. Bueno, es como muy diferente. Yo, que he mandado a mis hijas a la universidad, me doy cuenta de los privilegios de los chicos cuando tienen a los papás en la misma ciudad que la universidad. No sé si privilegios, no sé si la palabra, Sí, pero te entiendo. Claro, las claro. facilidades. Yo El, dependía de una encomienda que llegara, eh, exacto. El iba ritmo. a dedo, viajaba a dedo, a pesar de que ya eran los inicios, que yo empecé en la época que después empezó la dictadura feroz. Pero Ujú. bueno, teníamos un lindo grupo y nos sosteníamos bastante, sí. Y cuando llegó el momento de elegir la especialidad, psiquiatría era desde aquel primer momento y no dudaste de seguir otra. No, 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 no. Incluso eh, tampoco me interesaba la residencia. Yo me había anotado en la residencia, no entré para La Plata, hubiera entrado en Azul o en otra del interior. No me interesaba irme. Me había puesto de novio. No me interesaba irme. Y yo tenía la idea de una psiquiatría que se acercara más a otras formas más sociales, eh, más de trabajar los vínculos, más de las externaciones de los pacientes, bueno, otra manera de trabajar que tenía que ver más incluso con lo grupal de los pacientes, con la comunidad. Entonces me fui formando a medida que yo quería o entendía que me faltaba tal parte, bueno, me iba a Buenos Aires a hacer un curso, me interesaba mucho aprender de violencia institucional, porque yo tuve toda mi carrera, toda mi profesión, la ejercí en el Hospital de Romero, que es un hospital ahora diferente, pero en aquel momento era más complejo y mucho más complejo en la época de la dictadura. Entiendo. Entonces, y el papel y a la mujer no se la hacían fácil en el hospital. Era otra época. Hoy en día hay otra apertura, otra manera de trabajar, otro, hay otros parámetros. Otra mirada, Así que otra bueno, perspectiva, y hoy son mayoría las exacto. mujeres.
Claro, que en realidad también eso tiene que ver a veces con lo económico, pero bueno, eso lo venían evaluando en Europa también, ¿viste? Bueno, y Mm. yo siempre me sostuve aprendiendo de otros hospitales. Un tiempo tuve la suerte que me invitaran a una pasantía a La Habana, que era Ajá, otra forma de trabajar, que bueno, me vino bien como para ver dónde me posicionaba yo y qué se podía hacer y qué no se podía hacer y qué me nutría y qué podían nutrirse mis pacientes con eso. Bueno, y después siempre trabajé en mi consultorio privado a mi estilo, que era poco farmacológico. bien, bien, te entiendo. Escúchame, Susana, estamos hablando con la doctora Susana Vaquero. Esto es Encuentro con la Caja, esta nueva propuesta de streaming, y te pregunto, post pandemia, ¿notás un cambio potente en el enfoque de la salud mental? Sí, sí, yo vos sabés que dejé de ejercer eh, un mes o dos antes que empezara la cuarentena. Ajá. Ahí decidí retirarme de la profesión. eh, Después lo lamenté un poco, pero bueno, uno siempre va a lamentar no ser médico porque ser médico es un placer. Ujú. Pero yo noto, sí, noto que se habla mucho más de la salud mental y también noto que a veces se banaliza bastante, a veces hay como una cuestión desde los medios periodísticos, principalmente de la televisión, de a veces de banalizar, no, utilizar las palabras como poniéndolas en cualquier lado cuando hablan de salud mental, pero bueno, sí se habla mucho más y creo que la cuarentena influyó, creo que el encierro y el virus Sí. nos modificó totalmente. Bien, y en cuanto a lo que ha sido tu experiencia y tu trayectoria, ¿cuáles serían dos o tres cuestiones básicas desde la formación que vos hoy sí o sí abordarías para darle al médico y particularmente al psiquiatra un enfoque más integral o dinámico como aquellas primeras experiencias que nos contabas? Mira, a mí me parece que habría que ponerse por lo menos interrogarse sobre el discurso médico. Yo a veces, ahora que a veces estoy de paciente, digamos, lo converso bastante con mis médicos particulares sobre algunas instituciones donde falta algo en el discurso médico para eh, llegar al paciente. A mí me parece que todavía eso falta, me parece que hay que volver un poco más a la clínica de antes, de tocar el paciente, dejar un poquito que no todo sea tecnología. Ujú. Me parece que hay que volver, que yo veo que hay mucha gente que no sabe ni cómo se ponen los dedos para tocar un hígado, por ejemplo. Bueno, me parece que habría que volver por ahí y me parece que hay que insistir mucho más, y es un trabajo que yo admiro, que en el hospital de Romero hay, creo que sigue estando la residencia, que es la del médico de familia, Ujú. el Médico de médico familia, que tiene, médico generalista. claro, que en el hospital, no, yo creo que sigue estando la residencia, Sí, sí. que tienen un enfoque no solo de los vínculos familiares, sino también de lo social, que van al campo, que hacen el trabajo barrial. Bueno, a mí eso me parece que habría que hacer un poco más. Bien, te entiendo. Susana, grandes pasiones que hay detrás del desarrollo de una profesión como la medicina y que a veces quedan ocultas. En tu caso, Susana Vaquero, escritora. ¿Cómo surge esa pasión? Me decías, aprendiste a escribir muy chiquita, Sí. eh, empezaste a frecuentar la biblioteca, ¿ahí se gestó tu amor por la literatura? Sí, porque en mi caso se insistía mucho con la lectura. Ujú. Y yo tenía dos tías muy particulares, una era actriz que trabajaba con Tita Merelo, ¿viste? Entonces en mi casa se hablaba mucho y yo era muy fantasiosa. Entonces todo lo que me contaban a mí me servía para hacer historia. A veces me traía problemas porque mis padres me retaban, porque a veces mentía un poco en la escuela y eso, ¿viste? Después yo siempre tuve facilidad para escribir. Siempre Ujú. así como tuve facilidad para sentarme
estudiar, tuve facilidad para escribir, todos mis hermanos, todos éramos como muy lectores, entonces los libros, y muy amantes del cine, así que todo eso permitió. Yo siempre escribí, lo que pasa es que no me animaba a mostrar, porque yo atendía a muchos pacientes, tenía un trabajo bastante intenso en la ciudad, acá, y no quería como mezclar, digo, uy, qué sé yo, viste que por ahí las cosas se confunden, o cuál es la imagen que un médico debe dar, viste, tenía como ciertos prejuicios, eran Correcto. prejuicios, porque, Sí, te viste, entiendo. uno a veces tiene esa imagen de cómo debe ser un médico, hasta dónde un médico muestra lo personal o no. Entonces, yo escribía, entonces lo que hacía, había conocido una socióloga del País Vasco, y yo durante muchos años escribía cuentos Ujú. para una cátedra del País Vasco que era de refugiados saharianos. Y ellos lo que hacían era lo transformaban mis cuentos para que los chicos, los niñitos, esos refugiados, aprendieran no el vasco, sino el castellano, como una manera de comunicarse, y hacían obritas de teatro con mis cuentos. Pero mira Eso vos. me abrió un camino interesante, y hasta el día de hoy yo mantengo un compromiso con cualquier refugiado. De hecho, participado de libros para juntar dinero en Europa, ¿viste? Mira qué bien, Eso qué me abrió interesante. una puerta importante porque, ¿viste? Entonces digo, bueno, yo por ahora acá no, pero allá puedo hacer cosas. Entonces ellos me ofrecían, me hacían, digamos, yo lo hacía gratuitamente, entonces siempre tenía algún beneficio. Si yo viajaba, por ejemplo, ellos me conseguían entrevistas con Saramago, bueno, teníamos como así, ¿viste? Eran mis gratificaciones. Ujú. Es, Después empecé con un blog en los años 90, con un blog, a mí me gusta mucho escribir con humor también, con ajá, un blog político, que tenía muchos lectores, cuando recién, viste que apareció todo el tema de la computadora y los sí, sí. blogs, y bueno, y eso tenía muchos lectores también. Después lo cerré porque no me interesaba demasiado la política, Ujú. y me quedé con un blog de escritura, y bueno, me fueron como amigas diciendo cuándo vas a publicar y cuándo vas a publicar. Y en el 2006, sí, o el 2010, 2012, una amiga mía, una colega que ya falleció, que era mi mejor amiga, Sí. me insistía, entonces yo estaba escribiendo una novela que se llama Aromas de Manzanillas, que es una historia de jóvenes que ingresan a la universidad en el contexto de que está por bajar Perón a Ezeiza. No es una cosa política, es una novela sobre los jóvenes. Te entiendo, te entiendo. Bueno, la publiqué, la presenté, ya tengo que hacer la cuarta edición, o sea, fue muy Mirá, bien. pero mirá Sí, qué sí, bien. me fue muy bien, la verdad que Lo vamos a y repetir al título por si alguien se engancha. Aromas de manzanilla. Aromas de Manzanillas. El título tiene que ver porque en el pueblito que yo nací, Madero, Ujú. se cultiva la manzanilla, y es todo el pueblo durante muchos años era su trabajo, Te ¿no? entiendo. A mí me encanta lo de la manzanilla, bueno, y como uno cuando escribe, por más que escriba ficción, siempre se remite a alguna cosa de uno, me gustó ese pueblito para escribirlo. Este, ¿Tenés una inspiración espontánea o hay cosas o mecanismos que buscas para inspirarte? no, no, yo yo creo que tengo un exceso de imaginación, y a mí voy caminando, escucho una conversación y ya veo que me puede servir, por ejemplo. Es el Uso disparador mucho de la una historia. fotografía, yo saco fotografía, a mí me gusta, y participo acá de un grupo que salimos por la ciudad a sacar fotos. La fotografía para mí es riquísima, o sea, yo de una foto puedo hacer un cuento, de Ujú. algún angulito de la foto, no sé, bueno, yo me noto, lo que no puedo escribir y que he intentado alguna vez, nunca pude escribir cosas que me hayan contado los pacientes, viste que los psiquiatras recibimos muchas
Sí. viste, como muchas historias, escuchamos muchas historias. Yo nunca escribí una historia que haya salido de la voz de un paciente. No, ese es el límite. Solo Correcto. tengo un cuento de un paciente que una vez en el servicio logramos mandarlo a su casa de Ucrania, todo un trabajo que fue todo una película que un acto médico, pero bueno, solo tengo un cuento disimulado de ese paciente, pero la gente de Romero sabe que cuando lo lee dice, ese fulano de tal, pero porque era la historia de llevarlo al aeropuerto, en realidad, tenía que ver con eso. Pero no, de los pacientes no puedo escribir. Y la fotografía me ayuda mucho. Yo leo todos los días, leo media hora todos los días, tengo una biblioteca virtual gigante Ujú. y la lectura también, viste que en realidad se dice hoy en día que nadie escribe un libro, sino que es la reescripción de distintos libros que van pasando por la cabeza de uno. Exacto. Sí, lo he escuchado. Sí, sí. Susana, tu Después, género, si vos sí, tenés que definir tu género, ¿tenés sí. uno particular? ¿Podés decir cuento? Sí, después yo publiqué un libro de cuentos, que Mm, también tendría que hacer la tercera edición. A mí me gustan más los cuentos, me ujú, gustan muchísimo los cuentos. Después empezamos a trabajar con la editorial de la universidad, con la EDUL, con ujú. la idea de hacer una audioteca donde se visibilice los escritores que hayan estudiado en la Facultad de La Plata, de distintas carreras, escritores independientes Sí, te que los entiendo. empezamos a traducir en yiddish, en portugués, en italiano, en inglés. Bueno, después llegó la cuarentena y eso quedó en stand-by, pero es un trabajo que me parece que hay que Vale la seguir pena retomar. porque se debe recuperar todas las actividades que hacen las personas con mucho esfuerzo. A mí me Ujú. parece muy importante que haya un lugar donde uno pueda escuchar, bueno, a ver, fulano, ¿qué hace? Aparte de ser ingeniero o abogado o médico, ¿qué hace? ¿Qué es lo que escribe? Entonces me pareció que era bueno tener una biblioteca. Y después en ¿Qué? cuarentena, que era más difícil escribir, Ujú, escribí un libro de poemas. Yo no hago poemas, pero eso me salió así, que en realidad es la historia de una mujer que desde los inmigrantes, los abuelos inmigrantes, hasta la vejez, en forma de poemas chiquititos con dibujitos tipo monigotes míos. ujú. Y ahora estoy escribiendo algo que tiene que ver con la violencia de género, bueno, con cuestiones de la mujer, pero va a ser un libro como más denso Te entiendo. por la temática. Viste que yo a veces escribo como cosas más fuertes porque me interesa que resuenen. Sí, sí, tuve la Me posibilidad, interesa. ahora que Mm, te conocí, de leer un par de obras sí, sí, algunas me impactaron. Eh, sí. Hay algunas que retratan lo cotidiano con simpleza desde una óptica amplia, y hay otros que son fuertes, duros, conmovedores. Sí. Sí, igual a mí me gusta escribir sencillo, que lo pueda leer cualquier persona que le guste leer, lo puede leer. No, no me gusta el lenguaje rebuscado. Si busco la metáfora, busco la metáfora que resuene fácil. Se Ujú. me, ese es mi interés. En Y también me gusta mucho escribir de fútbol y bares. Me encanta. Sí, ahí había un personaje entrañable, el gordo Bordagaray, los Sí, cuentos no el voy. Rodo Bardagaray, porque todavía no llegaste a leer a Bermúdez, que Bermúdez es el otro, que Bardagaray después se muere, pero bueno, no importa, te Sí. spoileo. Después hay otro mozo. Bueno, me gustan esas historias de desamores de los bares, ¿viste? Esas historias, la gente que quiere que el fútbol y no llega, bueno, esas cosas me encantan. Te hago una pregunta, Susana. Estamos Sí, dialogando con la doctora Susana Vaquero, esto es Encuentro con la Caja. Como para finalizar, Susana, y agradeciéndote la gentileza de recibirnos, ¿qué cosas de la medicina le aportó a la literatura y qué cosas de la literatura le aportaron a la medicina en este camino doble que vos elegiste transitar? bueno, la psiquiatría te aporta muchísimo porque te imaginas que me resulta como más sencillo si yo quiero de un
personaje de un cuento, delinear una personalidad, tengo el DCM en la cabeza. O sea, me aportó un montón, me aportó mucho poder contar, si voy a contar un duelo, bueno, uno ha leído mucho o ha visto mucho, entonces si tengo que contar si tengo que ponerle una enfermedad al paciente, me resulta sencillo, aunque por ahí la nombro nada más, pero me resulta sencillo transmitir que si es un paciente que tiene un problema, no sé, respiratorio, transmitir algo en lo escrito, que la gente se dé cuenta que respira mal. ¿Sí? O Entiendo. sea, que la medicina, y yo creo que cualquier especialidad, por ejemplo la tuya, cualquiera, aporta mucho al escritor. Como cualquier otra especie, a otro escritor le aportará, si es ingeniero, cosas de la ingeniería, qué sé yo, pero Claro. aporta muchísimo. ¿Y la La literatura mirada qué de los ayudó en tu... hospitales, lo institucional te aporta un montón para escribir. ¿Y de la Y literatura qué aportó a tu desempeño médico? a mí lo que me dio fue sensibilidad para estar con la gente, para entenderla y para escribir las historias clínicas. A mí me encantaba escribir historias clínicas. Yo no escribía 2 renglones, ¿viste? Así como dicen tipo Como la médico, mayoría. no. Yo desarrollaba, me fijaba el verbo, me fijaba dónde iba la coma, ¿viste? Cosas que por ahí, nada. Ahora capaz que no se escribe tanto porque es más tecnológico. Pero sí, sí, las historias clínicas mías eran completas. Si yo tenía que hacer un informe, en esa época vivíamos haciendo informes judiciales, no, yo agarraba el diccionario, no sea que hubiera una palabra mal escrita. Así que La para prosa mí eso seguro. era fundamental. Susana, estos últimos instantes son para que agregues lo que vos consideres oportuno. Bueno, yo lo que diría primero es que nadie dude de estudiar medicina y de disfrutarla, porque si bien uno a veces trabaja muchas horas y termina de mal humor, el ayudar a los demás, el lograr acercarse a la sanación de alguien, porque a veces no es un tema de hay patologías que sí te tomas un antibiótico y te curas, pero otra es acompañar al buen morir, acompañar la sanación. Yo trabajé mucho con el trauma psíquico, me parece que los jóvenes médicos deben hacerse la idea de que tienen que poner más de lo emocional de ellos para trabajar y después, bueno, buscarán su manera de descarga. Y lo otro que me parece es que la profesión no te debe quitar las pasiones. Sea la pasión que sea, tenés que tener siempre un minuto para hacerla. Perfecto, perfecto, me encantó. Te agradecemos muchísimo y bueno, nos encontraremos en algún bar, quién lo sabe, ¿no? Sí, cómo no, en algún bar. De hecho, la gente sabe en qué bar estoy yo, porque yo soy una chica de Malvinas. Una chica de Malvinas, pero es un chiste lo de chica de Malvinas, pero normalmente es el bar donde, si a mí me dicen, che, ¿dónde nos encontramos? Yo digo, vamos al Malvinas, porque Perfecto. para mí representa la ciudad, no solo por el hecho de los soldados que salieron de Malvinas, sino que tiene esa cuestión fuerte y emocional, Te entiendo. sino porque es muy oxigenado y bueno, Sí, y mis iluminado, hermoso hijos, lugar, en mis el hijas contexto del jugaban ahí, parque. viste, esas cosas, sí. Exacto. Susana, te agradecemos muchísimo. Bueno, cómo no, yo a vos te agradezco porque esto es un lujo. La doctora Susana Vaquero, Encuentro con la Caja, seguimos con mucho más.